nuevamente a Lightchain. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre una temática demasiado importante e interesante, porque mucha gente no entiende la persona del Espíritu Santo. Piensan que es una influencia mística o algo impersonal, pero realmente es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Y también nuevamente me estará acompañando nuestro compañero teólogo Aaron Marín en esa conversación bíblica para que sea de mucha bendición para ustedes. Bienvenido. Muchas gracias, muchas bendiciones. Un gusto estar nuevamente acá contigo y un saludo a toda la audiencia. Espero que sea de agrado este episodio. Siempre esté de agrado, más para el agrado del Señor y de bendición para la gente, para que sea de unción. Amén. Y justamente el primer subtítulo es la persona del Espíritu Santo. Y yo puse que realmente el Espíritu Santo conlleva, o mejor dicho, tiene íntegro todas las características de una personalidad esencial. Las características esenciales de una personalidad, que son el intelecto, la voluntad y la emoción. Así que nosotros realmente estamos confrontados, o mejor dicho, alguien, una persona, siempre está con nosotros. No es, como había dicho al principio, una influencia mística, un espíritu cualquiera, sino es Dios mismo que habita en nosotros. Y tiene un intelecto. ¿A qué quiero referirme con el intelecto? Para empezar, me encanta siempre leer los versos bíblicos, como sabes, así que también quiero empezar nuevamente con la charla bíblica, con un verso bíblico. Y siempre cuando pasamos, lo hablamos con la charla, fundamos siempre en la Biblia para que la gente pueda nuevamente en su casa ver y buscar si realmente está dicho así tal cual, porque es importante que la gente también cree lo que hablamos, que ellos también ven que está bien fundado y que nosotros nos pasamos de nuestra voluntad, o mejor dicho, nuestra opinión a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2, 10 a 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. A mí realmente siempre me impacta al leer ese versículo bíblico, porque dice que el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, escudriña cada uno de nuestras áreas en nuestro ser y nos habla. Es una voz de Dios que nos habla directamente y nos revela, nos enseña, nos guía. Nos muestra cómo poder cambiar nuestra vida, nos muestra cómo encaminar y santificarnos cada día más. Es Dios mismo que está dentro de nosotros. Y es muy importante enfatizar que Él habla activamente, que Él forma parte de la Trinidad, pero es un ser individual dentro de la Trinidad, como son tres en uno. Así me digo, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del poder, de la guía, del Maestro, de la enseñanza nuestra, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos entender la palabra viva, porque viva. Cuando la palabra leemos con el Espíritu Santo, cobra vida para nosotros y también somos transformados de pensamientos y de corazón. Así mismo, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando posiblemente de la persona más misteriosa, pero que más nos compete en esta época. Hoy en día hay una división de pensamiento muy grande y muy opuesta sobre quién Él es o qué Él es. Hay mucha confusión también sobre el tema. Y también lo que suele ocurrir mucho es que hay también como poco interés de parte de mucho pueblo evangélico en la persona del Espíritu Santo, pero se ve mucho la confusión o al desconocimiento que hay sobre su persona. Como bien dijiste, Él es una persona de la Trinidad de Dios. No creo que sea la tercera persona de la Trinidad, solemos ponerle en esa En tercer categoría lugar, sí. porque está en tercer lugar en el nombramiento, en el bautismo, también porque pareciera ser como que fue el tercero en revelarse, pero cuando miramos la Biblia vemos que Él siempre estuvo allí. Claro. Desde Génesis capítulo 1 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando el Señor estaba creando todo. Entonces vemos que Él siempre estuvo allí. Vemos también que Él es muy mencionado en el Antiguo Testamento, capaz no con el término Espíritu Santo, pero sí como Espíritu de Dios, o el Espíritu del Altísimo, o el aliento de vida, o el Santo Espíritu, ¿verdad? Que es lo mismo nomás pero al revés, ¿verdad? Y vemos que Él siempre tuvo un papel muy relevante en toda la obra que se desplaza y se realiza y se vislumbra en la escritura bíblica. Entonces podemos ver de que Él siempre estuvo allí, no como en el tercer lugar, sino como una persona más de la Trinidad de ellos, solamente que se lo suele mencionar mucho de esa forma. Ahora, Él es realmente, como dijiste, una persona
con intelecto, con sentimientos, con voluntad, que Él está trabajando a la par que el Hijo en la obra de la redención, la salvación y también en todo lo que compete con la humanidad. Y Él no está limitado simplemente a un papel secundario, sino que Él tiene un papel protagónico muy predominante en toda la revelación bíblica. Es más, aunque algunos hoy en día suelen confundir, como dijiste, a su persona con una fuerza o una energía, realmente Él es Dios mismo. Sí. Él es Dios mismo que está obrando a lo largo de la historia, desde antes del tiempo inclusive, y va a seguir obrando hasta el final de los tiempos y aún después de los Sí. tiempos. Y como mencionas la energía, a mí no me gusta mucho cuando los cristianos utilizan el término energía como sinónimo de Espíritu Santo, Sí. porque va a lo místico, a lo oculto, al espiritismo va, y realmente a mí me encanta diferenciar. Siempre digo que la fortaleza o la fuerza del Espíritu Santo, porque energía, aunque se entiende lo que se quiere decir, pero es mejor hacer diferencia. Pero es mi propia opinión acerca de eso. La verdad que ni siquiera se trata de una confusión o malentendido, sino que viene a raíz de malas interpretaciones doctrinales de otros sectores sobre la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos abiertamente dicen que Él no es Dios, sino que es la fuerza de Dios activa. Y dicen que Él no tiene personalidad ni intelecto, sino que Él es simplemente como una energía. Mientras que en el campo del esoterismo, al Espíritu Santo se le refiere luego como una energía nada más, una buena vibra o una especie de poder simplemente, sin conciencia ni personalidad. Pero cuando leemos la escritura bíblica, vemos todo lo contrario. Él es una persona y Él es parte de la persona de Dios. Así mismo, y tiene un intelecto muy, muy superior a nosotros. Como dices, es la voz de Dios dentro de nosotros, que nos enseña el bien y el mal. Él razona, discierne y nos enseña. Y solamente una persona tiene esas aptitudes, esas características de la personalidad. Significa que el poder, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. A mí me gustaría también leer Juan 16:13, solamente para recalcar eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Por qué no su propia cuenta? Porque se sujeta a Dios, se sujeta a la voluntad de Dios, a la verdad bíblica, a la palabra que fueron escritas por manos de humanos, Sí. pero el Espíritu Santo les había indicado qué escribir. Así que Él siempre se estará sujetando a la voluntad y a la verdad superior que es de Dios. Así mismo, también hay que entender que aunque Él es el tercero en revelarse en cierta manera, ¿verdad? Como es la manera que se suele entender en el campo evangélico, porque siempre estuvo ahí realmente Él, es la persona que más nos tiene que interesar poder conocer hoy en día. Porque Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo que leíste, que Él va a rogar al Padre para que envíe otro consolador, para que esté siempre con nosotros y para que Él nos guíe. Entonces Jesús mismo le da esa debida importancia. Si Jesús luego nos dice a nosotros que es importante que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga, para nosotros tiene que ser muy relevante. Pero hoy en día, debido a desconocimientos, a ignorancias o confusiones, inclusive hasta una especie de miedo hacia la persona del Espíritu Santo en algunos círculos Porque no evangélicos, es tangible, no se puede ver tampoco. no solamente porque no se puede ver, sino que al no conocer realmente su propósito y su persona, es como que hay un miedo hacia lo desconocido. Entonces muchos del mundo evangélico no pueden relacionarse con él y no pueden entender y comprender la importancia que hay, la presencia del Espíritu Santo hoy en día con nosotros. Porque Jesús dijo que era muy importante que Él esté y que tenía un papel muy fundamental en toda la obra que se iba a realizar y se está realizando a lo largo de la historia en la iglesia. Sí, por eso es la Trinidad. No se puede quitar ni a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Son tres en uno. Porque cada uno tiene un rol, cada uno también tiene, digamos, su manera de expresarse, su manera también de hablar. Y yo siempre digo que el Dios Padre tiene otra voz que el Espíritu Santo y Jesús otra voz que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo luego te habla también de una manera que vos sabes inmediatamente que el Espíritu Santo son tres personas en uno, porque todos nuevamente se sujetan a la voluntad de Dios. Así es. Y bueno, el segundo apartado es que el Espíritu Santo también es emocional, tiene sentimientos, es sensible. Por eso dice que es nuestro consolador también y puede estar contristado. Contristado. Contristado, Quiere decir gracias. entristecido. Entristecido a sí mismo. Por ejemplo, en Efesios
4:30 pueden leer también, o Isaías 63:10, si alguien quiere leer, porque se puede enojar, se puede entristecer también el Espíritu de Dios. En Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías y Zafira mienten Sí. y dicen que utilizaron la plata en su totalidad, pero guardaron parte del dinero para ellos, cuando Pedro le confronta, le dice claramente, ¿por qué conveniste en mentirle al Espíritu Santo? Porque no le mentiste a los hombres, sino que mentiste a Dios, dándonos a entender claramente de que hablaba de una persona y que esa persona era Dios mismo. Sí, así mismo. Y cuando uno entiende que el Espíritu Santo puede ser lastimado, mejor dicho, puede ser entristecido, entonces podemos saber que nosotros debemos cambiar nuestra forma de actuar. Porque en lo general, cuando el Espíritu Santo está entristecido, cuando nosotros vamos por sendas de pecados, cuando vamos por sendas propias, egoístas, egocentristas, o no que sea la voluntad de Dios. Por eso yo siempre escucho la voz del Espíritu Santo cuando Él me exhorta en algunas cuestiones, en algunas áreas de mi vida. Y eso me da una tristeza en el sentido sobrenatural, porque yo sé que no estoy, por ejemplo, encaminando en una área como yo debería quizás encaminar. Hace poco me dijo el Espíritu Santo, busca más, ora más, o lee más la Biblia aún, porque hay muchas cosas que quiero revelarte. Y eso mucho tiempo me está diciendo y exhortando. Y eso me da como un tipo de tristeza, porque yo sé que el Espíritu Santo me está exhortando y Él quiere lo mejor. Él siempre quiere lo mejor para la buena obra, para santificarnos, para que nosotros entramos más en su presencia, en la presencia de Dios. Así que Él también justamente se presenta como un sentimiento dentro de nosotros superior, sobrenatural, que entendemos que también desde Él. Es más que un sentimiento nuestro, es un quebrantamiento que Él pone en nuestro interior, que a veces solemos confundir como que es algo nuestro, pero es realmente algo que Él está poniendo de Él para que sepamos lo que está pasando. Sí. Generalmente suele ocurrir cuando no estamos entendiendo de otra forma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre busca hablarnos o exhortarnos o llamarnos la atención de muchas maneras, Sí. y cuando no logra esa forma, entonces recurre a ese modo, Sí, que es hacernos sentir su quebranto, hacernos sentir lo que a Él le está molestando, lo que a Él le está entristeciendo. totalmente, así mismo. Y yo siempre digo, también cuando doy consejería espiritual, hay dos emociones que uno puede percibir en el mismo momento. Uno que es la emoción natural de nuestra carne y otro que es algo sobrenatural dado por el Espíritu Santo, que, como has dicho, sea quebrantamiento, sea gozo, sea paz, sea amor, porque se puede tener dos emociones a la misma vez. Es Sí. muy interesante realmente percibir eso, como que vos tenés un quebranto carnal, una frustración carnal porque no ves más allá del horizonte, pero el Espíritu Santo dice, yo ya tengo todo bajo mi control y yo te voy a guiar las sendas, yo ya voy a abrir los corazones de las personas, vos tranquila. Y siempre cuando el Espíritu Santo me dice eso, al fin y al cabo va a ser de bendición. Siempre cuando el Espíritu Santo me indica, ahí debo andar, a esa persona debo preguntar, siempre abrió los corazones, las puertas que estaban cerradas. Y aunque yo tuve una frustración, un quebranto carnal, el Espíritu Santo era tan amoroso, tan cariñoso, y siempre me ha dicho, ten tranquilidad, yo estoy contigo en cada momento y yo te voy a enseñar y mostrar dónde debes ir. Y además, él también siempre, como digo, es un maestro, nos guía, no nos enseña. Así que es demasiado interesante. Realmente estoy tan agradecida que Dios nos ama tanto, que Dios tiene tanta misericordia, tanta gracia con nosotros, que Dios mismo vive dentro de este templo. Y ese templo debe ser santificado cada día para que cada vez más sentimos más la presencia del Espíritu Santo, para que pueda obrar a través de nosotros. Por eso Él busca la buena obra, Él busca la transformación, Él nos inculca eso, por eso nos da ese quebrantamiento cuando estamos llenos, cuando por ejemplo no estamos 100% bajo la obediencia del Señor, porque Él quiere que seamos siempre sus siervos fieles en su reino. El Espíritu Santo también tenemos que entender de que Él tiene los mismos atributos que tiene Dios Padre y Dios Hijo. Que eso es lo que nos ayuda a entender de que Él es Dios mismo, no es un ser que está debajo del Padre o del Hijo, o que tiene menos importancia o que está limitado en sus acciones, porque comparte los mismos atributos del Padre y del Hijo, que son la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia, que nos indica esto, que al igual que el Padre y el Hijo, Él todo lo sabe. Al igual que el Padre y el Hijo, Él está en todo lugar, en todo momento. Y al igual que el Padre y el Hijo, Él todo lo puede. Muchas veces cuando la gente piensa en Él, es como que parece que quiere creer de que Él está en un nivel menor que el Padre y el Hijo, o que tiene menor rango de importancia.
Y eso es por un desconocimiento que hay hacia la persona del Espíritu Santo. Pero cuando miramos la palabra de Dios, vemos que Él tiene los mismos atributos. La palabra nos deja en claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Él está en todo momento, en todo lugar. Que Él todo lo sabe. Nos dice claramente que Jesús podía, en su momento de ministerio, Él podía saber lo que había escondido en los corazones de las personas, porque el Espíritu le revelaba los pensamientos. Cuando vemos la obra de los apóstoles en Hechos, vemos que el Espíritu sacaba a relucir lo que estaba escondido. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar y Él todo lo sabe. Y la obra que realizaron los apóstoles, los profetas y hasta el mismo Jesús en su tiempo de ministerio, toda la realización de los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, las resurrecciones, los dones manifiestos, todos eran a través del Espíritu Santo. Él era el que realizaba todas esas señales con poder. ¿Por qué? Porque Él tiene los mismos atributos que tiene el Padre y el Hijo. Y es más, es tanta su importancia que Jesús mismo dice algo que es muy trascendente, Sí, que cualquier pecado o blasfemia que se cometa contra el Padre va a ser perdonado. Cualquier blasfemia que va a ser realizada contra el Hijo va a ser perdonada, pero cualquier blasfemia realizada contra el Espíritu Santo nunca va a tener perdón. sí. Entonces, eso nos tiene que indicar a nosotros que Él tiene un grado de importancia muy grande, que está a la par que el Padre y el Hijo, y nos indica que es Dios mismo, no es cualquier persona. Sí, y eso es lo que sí me maravilla, ¿verdad? Siempre me asombra que Dios dio su propio espíritu a cada uno de sus siervos. Le dio una parte de Él. Por eso somos nueva criatura en Él. Es maravilloso. Es realmente saber, nosotros ya somos sellados por el Espíritu Santo para que tengamos la vida eterna después. Es maravilloso tener esa autoridad dada por Cristo, dada por Dios mismo dentro de nosotros. Nosotros siempre decimos somos pecadores y vivimos, somos de rebeldía natural, sí, pero siempre casi a veces nos obviamos de la realidad que también somos criatura nueva. Sí, Somos además, ya formados y esa criatura no puede pecar. Eso es lo más maravilloso. Nuestro cuerpo sí, pero esa nueva criatura no puede pecar porque es de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Desde desde el inicio del ser humano fue creado a través del Del Espíritu Espíritu de la Santo, vida. porque el Espíritu Santo fue dado al primer hombre cuando el Señor sopló sobre él su aliento de vida, que era el Espíritu mismo, Y también, por ejemplo, Jesús fue resucitado por el poder por del el poder del Espíritu Espíritu Santo. Santo. También dice, vivificó no solamente el cuerpo físico, sino también espiritual. Sí, y cuando miramos la Escritura, como dijiste, es el Espíritu Santo el que realiza la obra salvífica. Él es el que da el poder de la transformación, de la salvación que se realiza a través del sacrificio de Jesús. Pero no se limita solamente a eso, que es muy importante, que la mayoría de los cristianos se quedan solamente con esa parte, pero no está solamente limitado a eso. La obra del bautismo en fuego y del Espíritu es realizada por el Espíritu Santo mismo. Él es el que realiza esa segunda obra de gracia para que se pueda realizar en el ser humano que acepta a Cristo. Claro, ahí vamos a abordar más adelante en la conversación para que la gente entienda cada detalle, para que pueda comprender también qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo y con fuego. Pero vamos a abordar al tercer punto de la persona del Espíritu Santo, la voluntad. Él mismo tiene una voluntad dada. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene la voluntad de repartir los dones y dirigir a la gente. ¿Para qué? Para que sea de construcción, para edificación nuestro, por ejemplo, hablar en lenguas, o para la edificación de la iglesia, desde el cuerpo de Cristo. Porque Dios, Jesús, es nuestra cabeza. Siempre debemos tener la mirada hacia la cruz, la mirada hacia Cristo. Y eso sabemos por el Espíritu Santo que nos indica dónde ir, qué mirar, cómo obrar, qué omitir. Y también quiere esa santificación de cada día. Pero Él nos da y reparte los dones, los ministerios. Él activa cada vez más la formación espiritual o los frutos del Espíritu Santo, esa llenura espiritual. Él decide. Por eso en la Biblia dice que hay que pedir y se les dará. Y nosotros debemos pedir para que se activen, debemos pedir para que recibimos esos dones. Y cuando anhelamos y deseamos y buscamos y nos entregamos, humillamos ante Dios con un corazón humilde, con un espíritu humilde, Él nos lo dará porque son promesas y nosotros recurrimos a esas promesas. Y por eso digo, es una persona, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. Es un ser vivo Así que vive que, dentro de nosotros. pero así también como Él quiere que nosotros busquemos, la Biblia también nos señala de que lo produce también el querer como el hacer. Ahora, Sí,
¿Qué es lo que sucede muchas veces que la gente muchas veces suele preguntar y es como que ve una contradicción? ¿Por qué muchas veces entonces no pasa con todos? Eso es debido a que justamente Él es una persona. El Espíritu Santo va a poner ese sentir, pero Él va a respetar la libertad de elección que tenemos nosotros, que es Sí, otorgada por Dios para poder obrar. Por eso es que sí. nos dice que no resistamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso puede ocurrir. Muchas veces las personas en su miedo, ignorancia o rebeldía terminan resistiendo al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no puede otorgar todo lo que Él quiere otorgar. Sí. El, el discípulo que era, mencionaban Hechos de los Apóstoles, no recuerdo si era Felipe o Esteban, él le dice a la sinagoga del Sanedrín que ellos resisten siempre al Espíritu Santo al igual que sus ancestros. Sí, Y allí nos indica claramente de que es algo que puede ocurrir, que por más de que el Espíritu de Dios obra de esta forma que es soberana, Él va a terminar respetando siempre lo que nosotros deseamos hacer. Entonces su obra puede ser resistida por más de que Él tiene el interés de actuar en totalmente. nosotros. Totalmente. Por eso a veces la gente me pregunta, yo he recibido una palabra profética acerca de mi propósito, he sido escogido, pero no lo veo, por ejemplo, aún. Y yo sí me le pregunto a la persona, ¿pero vos te decidiste encaminar al propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Vos realmente estás buscando la presencia? ¿Vos realmente estás queriendo entregarte completamente? Porque se dice, hay que ser testigo. Y en testigo en griego, vamos a abordar más ahí, significa mártir. Mártira es con vida y con la muerte hay que seguir a Cristo, hay que ser testigo completo, íntegro. Y yo siempre digo, ¿estás dispuesto a sacrificar todo y seguir a Jesucristo? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y seguir a Jesucristo? Y si es un no, entonces vos sabes el por qué no estás encaminando el propósito aunque tienen contigo, porque vos no estás dispuesto, no te has decidido a seguirle realmente. Tenés un propósito. Muchos son llamados, pocos escogidos. Puede ser los escogidos, puede ser los llamados, pero Él siempre va a tener un propósito para una persona. Siempre va a escoger a esa casa cuando uno se decide a favor de Dios. Por eso, esa siempre es mi respuesta a las personas si me preguntan por qué no están pasando las cosas, si realmente yo tengo esa profecía sobre mi vida y por qué no estás encaminando como Dios quiere. Y como ya habíamos dicho, y abarco nomás o resumo nomás, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo dentro de nosotros. Si nosotros queremos tener la relación con Dios Padre, solamente a través del Espíritu Santo podemos tenerla, porque Él nos guía, nos enseña, nos muestra, y es caminar con Él cada día. Y eso a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión. Hay que buscarle, porque Él será manifestado en nuestras vidas en cada día. Y realmente es muy... A mí me encanta realmente siempre sentir el Espíritu Santo. Yo siempre le pregunto, dame hoy mucho gozo o enséñame las cosas. Y siempre tiene tanto amor, tanto cariño. Es como que te está sujetando así en sus manos. Y no sé, es como un abrazo hermoso del Espíritu Santo que siempre te da. Y a mí me da esa tranquilidad, esa paz sobrenatural en las tormentas que estoy viendo. Pero Dios está ahí, Jesús está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Y realmente es muy, muy lindo sentir su presencia en el templo, ¿no? Es hermoso. Bueno, vamos a abordar al segundo tema. ¿O quieres añadir algo? Sí, justamente cuando mencionaste ese punto, esa es una característica que él tiene que Jesús mismo lo mencionó. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla del ayudador, él utiliza un término en griego que es parakletos. Así. Parakletos es Oh, un término wow. en griego que hace alusión justamente al pedazo de madera que se utiliza al costado de las plantas que crecen torcidas. Entonces, para ayudarlo a enderezar a la planta, que se hacía, se ponía un pedazo de madera de manera vertical y se la ataba a la planta para que ésta le ayude a enderezarse. Sí. Y justamente eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente cuando éste está obrando en él. Le va guiando, va ordenando, le va levantando, le va enderezando, va transformando de esa forma como un Sí. ayudador que está allí siempre Sí. presente, que aunque la otra persona o el otro lado esté muy torcido, este se mantiene firme para ayudarla a que llegue Sí. al punto en que tiene que estar totalmente erguido. Que eso es lo que él hace en la vida del creyente de todas las formas habidas y por haber. Que es todo lo que estuvimos mencionando Sí. justamente. Eso es lo que hace el Paracletos. Eso es lo Sí. que es el Espíritu Santo en sí. Sí, así mismo. Si no me equivoco, también significa intercesor o Sí. abogado, También es una forma ayudante, de así. referirse. Sí. Sí, también se hace referencia a eso. Justo también estaba leyendo eso y muy interesante también ese aspecto, que cómo es el Espíritu Santo en nuestra vida y para qué, ¿no? Bueno,
abordamos ahora el segundo tema, que es son las características del Espíritu Santo. Ya realmente habíamos detallado algunos y vamos a profundizar nomás en los aspectos para que haya más entendimiento. Ah, como habíamos dicho, es el consolador, es el guía, es el maestro, el santificador y el dador de la vida. Al menos son algunos términos, hay muchos más, pero vamos a profundizar esos aspectos para que la gente entienda que esos son justamente las características principales. Y después también, justamente, ese es el tercer tema, el poder del Espíritu Santo, que siempre podemos ver estas manifestaciones, lo que podemos ver, bautismo, etc. Como hemos dicho, el Espíritu Santo es la guía, la verdad y la convicción. ¿Por qué la convicción? Cuando nosotros leemos la Biblia con el Espíritu Santo, automáticamente el Espíritu Santo nos revela la palabra y somos convencidos de que es real, que es verdadero. Y nosotros depositamos la esperanza a Jesucristo. Tenemos una convicción automática, una convicción natural, viniendo del Espíritu Santo. No en esfera natural, sino natural que viene de inherente. Es algo que automáticamente sucede en nosotros. Cuando leemos la Biblia, aceptamos a Jesucristo, aceptamos que es un único Salvador y sabemos que somos redimidos a través de su sangre. Y es una convicción que el Espíritu Santo nos da, porque Él revela la verdad. Él revela la realidad también en la palabra. Nos da entendimiento, nos ilumina. Yo sí me digo que cuando leemos la Biblia con el Espíritu Santo, hace poco nomás leí también con otras personas la Biblia acerca de los finales de los tiempos y era sorprendente cómo el Espíritu Santo estaba orando en esas 2 horas de leer la Biblia, porque Él reveló muchísimas informaciones de lo que va a pasar en el futuro y nos llevó al Viejo Testamento, a muchísimos libros, al Nuevo Testamento, haciéndonos entender. Era increíble, era como así a veces que de a poco están formando imágenes, ¿no? Que tiene sentido. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo nos guía, cómo nos puede enseñar la palabra. La verdad que la palabra dice luego claramente que Él es el que trae ese convencimiento que todo cristiano tiene de por sí. En Gálatas nos dice que el Espíritu mismo es el que va revelando todo desde nuestro interior. Y en la primera epístola de Juan, el apóstol cuando habla sobre los falsos profetas, los falsos apóstoles, él mismo le dice a la iglesia de que el Espíritu mismo, la unción que está sobre ellos, el Santo, Él es el que les enseña todas las cosas para que no quede duda, no haya confusión ni engaño. Entonces, de por sí luego, el cristiano verdadero tiene esa convicción o tiene que tener esa convicción que el Espíritu trae. Cuando hay esa falta de convicción, esa falta de fe, quiere decir posiblemente que la persona no tuvo una conversión real o que esa conversión no pudo realizarse en toda su plenitud como tendría que haber sido desde el momento del nuevo nacimiento. Que eso suele ocurrir muchas veces cuando la persona rápido se va alejando del Señor, así de rápido como llegó a su presencia. El Espíritu nos enseña, nos muestra, nos guía y puede muchas veces sacarnos ciertas dudas o confusiones que tenemos y que muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando, pero hay algo en nuestro interior que nos habla y nos muestra que algo no está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay allí una especie de confrontación en el interior donde el Espíritu nos muestra y nos señala que hay algo que no viene de él o que hay algo que está mal, que tenemos que corregir. Totalmente. Y por eso el segundo punto que tengo ahí de las características es el santificador. Porque él justamente, como habéis mencionado, nos muestra lo bueno y lo malo, nos muestra cómo limpiarnos, purificarnos, cómo santificarnos cada día. Porque es gradual, es una formación espiritual. Aunque, por ejemplo, tenés algunos dones o si están activando los dones, pero no tenés la experiencia o no sabes cómo utilizar esos dones, es como de a poco te está mostrando cómo utilizar los dones, cómo ser diplomático también, porque mucha gente se puede ver como chocante o vamos a chocar contra desentendimiento. El Espíritu Santo mismo dice, ahora no habla, ahora di tal cosa, ahora dice de esa manera para que la persona entienda, habla con ejemplos, él mismo te va a guiar. Y es muy interesante porque hace poco nomás, yo nunca tuve así un acompañamiento espiritual de una persona, porque mucha gente dice que ahí tiene un padre espiritual, una madre espiritual, que le estaba acompañando durante mucho tiempo, un proceso, una formación. Y aunque yo tuve algunos predicadores que realmente me impactaron mucho, que sí me estaba escuchando y a través de sus prédicas yo me rendía a los pies de Cristo y entendía más la área espiritual, pero el acompañamiento realmente solamente fue a través del Espíritu Santo. Él siempre me acompañó y me dijo los pasos que debo dar. Pero hace poco nomás, y por eso me sorprendió, ha dicho, mira, yo te di los dones, yo te di así las activaciones que de a poco estás viendo, pero necesitas una persona al lado. Y ahora yo te estoy aislando una persona que es tu madre espiritual, que te va a acompañar en el proceso de la formación espiritual que vos necesitas. Yo me quedé sorprendida porque yo realmente no entendí.
¿Por qué necesito una persona ahora al lado? Pero con el tiempo hubo varios eventos, varias experiencias y entendí, el Espíritu Santo me mostró el por qué necesito un acompañamiento, porque esa persona tiene décadas de experiencia en la parte de la administración, liberación, palabras proféticas. Y él me ha dicho, debes sujetarte porque debes de guiarte a través de eso y estar acompañada. Aunque tenés, pero debes tener tu maestro al lado también, que voy a utilizar para que se forme más la vida espiritual. Era muy interesante, pero como digo, es el santificador. ¿Qué significa la santificación? Significa apartarse para Dios, consagrarse. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero hay que aclarar más, apartarse de qué, porque justamente muchas veces la gente no suele entender a qué nos está refiriendo si termina apartarse, es apartarse del pecado, del mundo del diablo, Sí, para Dios. así mismo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir aislados de la gente, pero que era justamente el error que cometían muchas veces los antiguos, que pensaban que esa santidad implicaba apartarse de todo el mundo y vivir totalmente aislado. Sí. Pero se está refiriendo a apartarse del pecado, Sí. del mundo, del diablo, del viejo yo, para Dios. Para Dios. Por eso Eso el les Espíritu obra el Santo. Espíritu Santo. Sí, por eso el Espíritu Santo luego te muestra lo que es bueno o no. Por eso Él quiere esa obediencia al 100%. Por eso te pone ese quebramiento en tu corazón para las personas que realmente le están buscando. Y las personas que le están deseando, anhelando y buscando van a también apartarse del mal, van a apartarse de los caminos pecaminosos porque quieren entrar en esa presencia, quieren santificarse. Por eso el Espíritu mismo te da el querer y el hacer, te da esa fortaleza, esa fuerza para encaminar eso. Acá también hay otra cosa que hay que aclarar, porque justamente por este motivo vienen muchas veces los debates y las divisiones. Muchos sectores dicen, pero esto ya ocurre inmediatamente cuando uno nace de nuevo. Sí, cuando uno nace de nuevo hay una obra de santidad que realiza el Espíritu Santo, que es inmediata, que es la primera obra de santidad que ocurre en el momento que yo le acepto a Jesús. Pero hay una segunda obra de santidad que el Espíritu Santo realiza o quiere realizar en uno, que es ya algo progresivo, que ocurre todos los días de nuestra vida. Y ahí es donde justamente ocurre lo que Pablo habla, de ese debate, esa batalla interna entre el viejo yo y el nuevo yo, que es cuando Pablo justamente nos señala que yo tengo que morirme todos los días. Sí. Yo tengo que morir todos los días en la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me resucite todos los días en la presencia de Dios. Que esa es la segunda obra de santidad que todo cristiano tiene que buscar, que muchas veces es muy descuidada o muy ignorada, pero que el Espíritu Santo todo el tiempo está buscando realizar en nosotros. Y me encantaría añadir también, porque justamente hace 2 días atrás estaba dando consejería también acerca de eso. Nosotros no debemos acomodar a Dios a nuestro mundo, si nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Porque siempre, como has dicho, hay ese debate y, por ejemplo, el sexo antes del matrimonio. Si nosotros estamos comprometidos, claramente se puede hacer. Mucha gente piensa así, pero en la palabra misma dice que no. No. Hay que esperar hasta el matrimonio. Sí. O, por ejemplo, no es importante tener una congregación. Uno puede salir del templo y estar con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Está bien que estás con Dios, que tienes una relación personal con el Señor, pero no te dejes de congregar. busca una congregación porque te va a fortalecer en tus tormentas. Estará ahí apoyándote en oración, intercesión. Hay muchas cuestiones. Hay que ser, yo sí me digo, radical. Y ese radicalismo positivo, radicalismo bueno, dado por Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Apartarse, como he dicho, totalmente del mal y solamente mirar la cruz, solamente entender la palabra y vivir lo que dice en la palabra y no acomodar la palabra a nuestra vida. Realmente hay que aceptar como la palabra es y vivir y santificarnos cada día. Eso es como tomar la cruz. Eso es realmente buscar al Señor y su voluntad, que su reino venga. Al menos eso justamente hace poco, no voy a abordar todo, pero yo estaba hablando con unas personas que tuvieron justamente una pequeña discusión acerca de unas cuestiones bíblicas, temáticas bíblicas. Y yo también sí me digo, hay que ser realmente radical, hay que apartarse, hay que consagrarse. Y es una voluntad. Y esa voluntad, si quieres tomar, toma. Si vos no quieres tomar, entonces deja. Pero uno mismo puede ser cristiano o seguir a Jesucristo. Es la decisión de cada uno. Y el Espíritu te deja libre esa decisión, como habíamos dicho al principio. Y me encantaría mencionar un verso bíblico también en 2 Tesalonicenses 2:13. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que todo lo que habíamos luego dicho acá está reducido a un verso. La santificación a través del Espíritu, porque Él nos va a guiar. También es importante resaltar de que el Espíritu, así como da los dones, también Él produce los frutos
que Sí. son la evidencia de la obra de santidad y de salvación que hay en la vida de un cristiano. Es imposible esto sin la obra del Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces la gente suele señalar, pero yo veo gente muy buena en el mundo, que no creen en Dios o que no tienen nada cristiano. Y muy posiblemente son buenas obras que logran realizar en su fuerza humana, en su intelecto, en sus Sí. propias convicciones, pero el fruto y el cambio que produce solamente el Espíritu Santo es algo que es imposible de copiar y que Totalmente. tarde o temprano se va a diferenciar de uno del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos podemos tener cierta ética, cierta actitud o cierto pensamiento moralista Sí. o altruista que está de por sí lo en el ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados todos por Dios. Pero es muy distinto cuando se trata de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a generar una distinción que va a ser muy evidente. Tarde o temprano se va a distinguir. Sí. Y entre esas cosas está el fruto del Espíritu, que es Sí. imposible que un cristiano real no pueda lograr tener fruto. Porque si no está logrando tener fruto, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que ese fruto va a nacer tarde o temprano y Sí. se va a evidenciar y va a demostrar quién es suyo y quién no. Ujú. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando habita en una persona, genera un cambio que se realiza, de alguna u otra manera se va a realizar. Por eso es imposible o muchas veces, digamos, es contradictorio cuando vemos personas que dicen, no, yo le acepté a Jesús, yo creo en Dios, pero tienen los mismos comportamientos que tenían en el mundo. Muy probablemente esa persona realmente tuvo solamente un encuentro emocional, o si no tuvo Sí. una conversión momentánea. Ujú. Que yo sé que a muchos no les va a gustar escuchar esto ahora, pero nosotros sí creemos que esto puede pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla mucho de que es posible alejarse de Dios. Entonces, cuando hay algo que es momentáneo nada más, obviamente va a terminar truncando lo que se empezó en el interior a través del Espíritu. Pero cuando se le da lugar, el Espíritu Santo va a terminar la obra que Él empezó, porque tarde o temprano Él va a lograr culminar lo que Él realizó en un inicio. Totalmente. Y ahí solamente quisiera añadir nomás una cosa. Eh, las personas que intentan ser buena gente, buenas obras, quieren aparentar ser cristianos, o algunos son realmente también cristianos, pero por fuerza propia, por fuerza humana, van a tener ciertos frutos, sí, pero ¿dónde está su corazón? Ellos quieren agradar al mundo, quieren agradar a la sociedad y lo hacen por propia fuerza. Nunca buscan realmente la voluntad de Dios en esas obras porque quieren resaltarse y exaltarse a sí mismos. Y muchas veces uno debe ser muy honesto acá, porque yo misma pasé por eso, porque es como el legalismo. Uno quiere ser perfecto por propia fuerza, quiere agradar a la gente por propia fuerza, pero no le deja el lugar suficiente al Espíritu Santo para que obre. Porque cuando uno realmente busca al Espíritu Santo y quiere que esos frutos del Espíritu Santo sean visibles, sean activos, cada vez más sean maduros, entonces a uno no le importa que el mundo piense sobre alguien, solamente va a hacer todo lo posible para que sea de agrado de Dios, para su voluntad, para su reino. Porque si nosotros estaríamos, em, no sé, cargando con tantas cosas y agradar al mundo, será nulo, no será para la eternidad, será temporal, pero para la eternidad es todo lo que haremos para Dios. Y yo siempre lo veo como una imagen de un árbol que está en un lago, y el lago y las raíces van a esa agua de manantial a la vida. Y cuando esa agua es pura, es santificada, los frutos también van a ser sabrosas, van a ser visibles. Pero si el agua no es una fuente del Espíritu Santo, no es una fuente de agua viva, dulce, entonces también los frutos van a ser o amargos o van a ser incomibles. Aunque es quizás el mismo árbol, somos una misma persona, pero depende de la fuente de la cual nosotros estamos, que está habitando en nosotros, de la cual nosotros estamos Sí, dispuestos a la recibir. palabra dice los Salmo capítulo 1. Sea aquel que vive bajo su amparo es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Cuando habla de corrientes de agua, habla de corrientes. ¿Por qué? Porque está hablando de un agua que está en constante movimiento, no está varada en un lugar, entonces de por sí siempre es limpia. Esa es el agua Sí. de vida que Jesús nos habla en Juan capítulo 4, cuando le habla a la samaritana. El que cree en mí, de su interior va a fluir ríos de agua viva, Sí. hablando de la obra del Espíritu Santo. Sí, y como has dicho, es una transformación interna. Incluso yo me puse algunos puntos que también me encantaría leer un poco de esa transformación gradual de que estábamos hablando. Eso es una renovación de la mente, como dice en Romanos 12, 2. Es rendir su voluntad cada día a Cristo, dominar los deseos de la carne y rechazar las obras de la carne, formar el carácter de Cristo, alimentarse de la palabra, oración, ayuno, alabanza y aprender a ser obediente y humilde en cada tiempo. Y si uno, por ejemplo, tiene pensamientos de orgullo, altivez o soberbia, y cuando uno es atacado por ese espíritu que quiere introducir esas voces de orgullo, que pueden ser
que sí me pueden pasar, ¿no? Porque los espíritus malos siempre quieren atacar a la mente. O en general quieren atacar a tu cuerpo físico, espiritual o anímico. Y cuando vos estás bien protegidos, cuando tomas ese yelmo de la salvación y tenés ese discernimiento de las voces y discernimiento espiritual, el Espíritu Santo te va a indicar, mira, eso debes reprender, renunciar y también pedir perdón. Y ahí uno siempre puede estar en la santidad, siempre puede. Por eso Daniel se arrodilló 3 veces. Mañana, mediodía y por la tarde. Yo incluso creo que se podría arrodillarse 7 veces. Creo que Derek Prince había mencionado que se arrodilló 7 veces al día. Es un número X que uno puede hacer, pero que se debe rendir, renunciar, rechazar y siempre intentar ser humilde de corazón y de espíritu. Eso es de agrado para el Señor. Y no solamente eso, en todas las demás áreas también. Porque muchas veces nos limitamos a algunos sectores nomás, pero en todas las áreas había y por haber uno tiene que rendirle la vida a Cristo. Porque puede que uno tenga ese tipo de problema y otro tenga otro tipo de problema. Sin Sí, importar cuál sea el problema con el que está lidiando, eso que uno sabe que es su debilidad o que es su problema o es la batalla que lidia, esa es la que tiene que rendirle a Cristo. totalmente. Y bueno, el último punto de las características es del dador de vida. Realmente ya habíamos abordado casi ese subtema, porque hemos dicho que desde el principio, como dice en Génesis 1:12, 1:2, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la agua. Él mismo también con el poder del Espíritu, con el poder de Dios, que es él mismo, había dado vida a la tierra, ¿no? Por eso él puede dar vidas, tanto en la parte material como ha sido soplo, o también en la vida de la transformación espiritual, una nueva criatura, como también pasó con Jesucristo. Él fue vivificado, Él fue resucitado con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo vuelva. Sí, La resurrección la va a obrar el Espíritu Santo, ya que Él es el que juega ese rol importante. así mismo. Así que uno puede proclamar y declarar esas promesas, ese poder, esa autoridad que nos ha sido dada por Jesucristo con el Espíritu Santo, que cuando una tierra, entre comillas, como personas, humanos, es estéril o apagado o, digamos, muerto espiritualmente, uno puede pedir y el Señor le dará. Por ejemplo, también estéril en ese caso que las mujeres por ejemplo, no pueden percibir niños. En la Biblia dice que hay promesas que tu familia tendrá descendencia. Es una promesa. Habrá descendencia. Es una promesa que podemos declarar en nuestras vidas. Así que ese es nuevamente el poder milagroso del Espíritu Santo que nos da vida en el vientre de las mujeres en ese sentido. O puede restaurar nuevamente. Porque muchos brujos quieren pactar con diferentes demonios las vidas de las personas o quieren crear barreras. Justamente estaba leyendo algunos libros, hablando con algunos ex brujos y también se me han dicho, sí, muchísimos rituales se hacen para que las mujeres sean estériles, para que no haya vida, para que no haya descendencia. Porque eso es lo que más frustración, más conflictos y más separaciones de familias hay. Por eso ellos siempre quieren así atajar la bendición de Dios, poniendo pactos o hechicería o maldición o amuletos o cualquier otro himno de la hechicería contra la vida de las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado también y siempre proclamar la bendición de Dios, porque Dios es superior a todo. Así mismo, y como dijiste, no solamente en esas áreas se puede realizar. Ese mismo ejemplo yo recuerdo haber escuchado con un país pequeño en la zona africana. Era tan grande la pobreza que había que toda la tierra era estéril. Había poco trabajo, había mucha delincuencia, pero cuando llegó el Evangelio a ese lugar y el Espíritu Santo empezó a obrar, fue tan grande y tan radical la obra que el Espíritu realizó en ese lugar que toda la tierra que era infértil se volvió fértil. Sí. Empezó a haber mucho trabajo y llegó a tal punto que no había ninguna persona ya en la cárcel porque todos eran creyentes. Ujú, Porque fue ujú, tan poderoso lo que el Espíritu ujú. Santo realizó que literalmente dio vida en Sí. todas sus formas a ese Sí. país. Totalmente. Y esa es la bendición cuando todo un pueblo, una ciudad, un barrio se entrega realmente a Cristo. Así Es mismo. muy, muy hermoso de ver también. En África muchas veces se pudo ver, Sí. desde 1980 o hasta el día de hoy, algunos pueblos son totalmente restaurados, totalmente en la presencia del Señor y se ve, se nota el cambio espiritual. Acá en Paraguay también se nota, algunos barrios están más pactados que otros. Se Sí. nota también, se ven las diferencias en las ciudades. Yo justamente me fui a otros países en nuestro alrededor, no menciono ahora mejor cuál, um, pero ahí también noto otros principados. Cuando yo me fui a esos países dije, wow, otros principados rigen acá, otros espíritus, hay que reprender. Hay espíritus que son bastante fuertes de diferentes tribus también, que nosotros reprendimos para que no seamos atacados. Era muy increíble. Y cuando nuevamente volvimos a casa, tuve un paso y un gozo y dije, esa es mi casa, Paraguay. Acá siento paz y gozo, porque es
distinto. No sé, Paraguay es bastante bendecido, tanto en la parte económica, tanto en la parte de las iglesias, de las restauraciones familiares. Es muy, muy interesante que Paraguay es en agrado de Dios. Realmente somos una nación muy bendecida y si Cristo lo permite, mediante Dios, pronto va a ser también paraguaya, porque amo la nación y quiero también formar parte de eso. Realmente es muy lindo. Pero para pasar al último punto de esas Un detalle que más características, quisiera sí, mencionar claro, dentro siempre de lo que bienvenidos. mencionaste. Así como dijiste, si bien es cierto, hay muchos espíritus malignos muy fuertes que gobiernan lugares. Ahora que estamos hablando del Espíritu Santo, esto es lo que es importante resaltar porque es como algo que se le olvida muchas veces a los cristianos. El Espíritu Santo de Dios es superior Sí, a todo espíritu maligno. Y la sí, palabra nos dice que Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza del maligno. sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener esa confianza en la persona del Espíritu Santo. Y por eso es Sí. tan importante que yo lo conozca a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces parece como que el cristiano moderno, cuando se enfrenta al maligno, es como que cree que el maligno tiene más poder que el mismo Dios. O le da esa fuerza, ese poder al maligno. Pero realmente el Espíritu Santo es superior Sí. a toda fuerza de maldad, a todo espíritu maligno, a todo poder infernal. Y es algo que tenemos que entender y que tenemos que poder creer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Sin importar el poder que tenga el maligno, Dios siempre va a ser superior Sí. a cualquier fuerza del maligno. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me encantaría leer nomás porque sí me estuvimos mencionando ese versículo, pero nunca leímos y yo creo que es importante también porque ahora y abarca todo lo que habíamos mencionado. El poder del Espíritu Santo es superior, tiene vida, da vida, crea vida. Es muy interesante. Y lo más lindo realmente es que Dios mismo es lo que quiere restaurar y busca a su pueblo para que sea restaurado. Es hermoso de ver. Romanos 8:11. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús morará en vosotros. El que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Es tan fuerte realmente leer eso. A mí ahora lo estoy nuevamente leyendo, me impacta el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos espirituales, ¿no? Él también vive, mora en nosotros. Es un poder increíble. Y si nosotros no damos esa, ese anhelo de conocer a esa persona, a ese Dios dentro de nosotros, entonces estamos obviando algo demasiado importante en la fe Sí, cristiana. así es. Por eso son tres en uno. Es demasiado importante entender quién es el Espíritu Santo Sí. y entender que su poder radica, vive, mora en nosotros completo. Y por eso me encantaría ahora continuar con Isaías 11:2, donde menciona esas divisiones del Espíritu Santo. Recuerda que son 7 en 1. Ahí dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Son 7. Esos 7 están en un espíritu que es el Espíritu Santo. Y si nosotros anhelamos eso, estamos así teniendo la relación íntegra con el Señor, íntegra con Dios Padre y en la presencia del Espíritu Santo, es muy importante mencionar que Él es el poder de Dios. Él es el Espíritu que vivifica, que nos da sabiduría, que nos da conocimiento. A través de su sabiduría y conocimiento nosotros podemos. Yo sé que es muy reiterado, pero solamente con el Espíritu Santo se puede leer la Biblia. Yo lo quiero reiterar y enfatizar y subrayar eso porque mucha gente quiere leer la Biblia y dice que no entiende. Muchos pastores que obvian y no quieren aceptar al Espíritu Santo no tienen ese entendimiento espiritual de la Biblia. Ellos hablan o predican De sermones una o manera intelectual. charlas de una manera doctrinaria, intelectual, pero es como leche. Yo escucho, y no quiero decir que me aburro, pero lastimosamente que sí, porque yo no noto el Espíritu Santo cuando ellos hablan. Sí tienen, cierto, son cristianos, pero la profundidad de la palabra me falta, porque ellos no aceptan el Espíritu Santo, no quieren leer con el Espíritu Santo. Y Él es el único que da consejos, que te guía, te demuestra que es tu maestro superior, sobrenatural, que siempre te estará acompañando. Y el temor de Jehová. ¿Por qué el temor? Porque si nosotros tenemos temor de Jehová, nosotros nos alejamos, Cuando nos hablamos de temor nos aislamos. referimos a respeto luego.
Un respeto muy elevado que se Así siente la mismo. presencia de Dios. Y cuando uno tiene temor, eso dice también en Salmos, es cuando, y Proverbios, cuando nosotros nos alejamos de los Sí, caminos pecaminosos, así es. porque cuando nos alejamos le damos la honra al Señor y sabemos que somos pecadores, pero nosotros queremos someternos 100% a Él y por eso somos temerosos. Tenemos ese anhelo de Dios porque sabemos que nosotros no somos nada y nadie sin Él. Y nosotros solamente somos realmente personas rebeldes que producen frutos que no son buenos, pero a través del Espíritu Santo sí. Sí. Hay que alejarse. Quiero dar un ejemplo ya que tocaste Sí, ese tema, claro. sin ánimo de ofender a nadie, pero es muy importante eso que estabas mencionando porque es una realidad. O sea, cuando uno conoce al Espíritu Santo, sabe que es así y no es nunca con la intención de ofender a nadie. Hace años atrás, un grupo misionero se había ido a un sector de África a predicar. Estuvieron durante años allí, levantaron una iglesia. Pero ¿qué pasaba? Dice que la gente que se iba a la iglesia seguía yéndose a los médicos brujos, a los que hacían trabajo con muertos, a los que invocaban entes. Y cuando la esposa del pastor le pregunta en un momento por qué ellos hacían eso, siendo que ya habían recibido el evangelio, este grupo de personas le decía, porque cuando nosotros necesitamos ayuda para que alguien se sane, ustedes no nos pueden ayudar. Cuando tenemos problemas con espíritus malos, ustedes no nos pueden ayudar. Entonces recurrimos a los brujos otra vez porque ellos sí nos solucionan estos problemas. Pasó el tiempo y llegó otro grupo misionero. La diferencia que había con este grupo misionero es que este grupo sí creía en la manifestación del poder de Dios en la actualidad. Ajá. Y toda la gente empezó a irse allí. Después llegó hasta el punto que hasta los brujos empezaron a ir a ese grupo. Y cuando la esposa de este primer pastor pregunta por qué se iban todos a esa iglesia en ese momento, la gente le responde, porque el Jesús que esta gente predica sí se parece al Jesús que está en la Biblia de ustedes. Porque el Dios de ellos, Él sí sana, Él sí libera. Él sí tiene por eso los espíritus malos, por eso acá hasta los brujos se están yendo con esta gente, le dice. Es el mismo Jesús que ustedes predican, pero parece como que fuesen dos dioses distintos, porque este sí actúa. ¿Y cuál era la diferencia justamente? Que el segundo grupo sí creía en el poder del Espíritu Santo. Que eso hace una diferencia abismal y muy grande y muy notoria cuando hay un creyente que sí cree en el poder de Dios en la actualidad, cuando sí cree en la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Porque yo puedo decir que yo creo en Él, pero si yo limito su poder, realmente yo no estoy creyendo en Él con todo. Un pastor acá en Paraguay justamente cometió ese error mucho tiempo. Él decía, yo no necesito eso. Le parecía que todo lo relacionado al Espíritu Santo era una payasada. Pero en un momento el Espíritu Santo le confronta y le dice, deja de decir que vos no necesitas mi poder. Porque cuando vos rechazás mi poder, me estás rechazando realmente a mí. Claro. Muy buena alusión también al tercer título, que es el poder y la obra del Espíritu Santo. Como habíamos mencionado, Él da las profecías, Él revela, Él es el Espíritu que tiene el milagro creativo, que sana, que libera. Y por eso me gustaría abarcar también, como ya habíamos mencionado luego, pero haciendo referencia de los dones espirituales. Porque como habíamos dicho desde el principio, al principio habíamos dicho que Él discierne, que Él elige cuál don dar o cuál no para la edificación tanto de uno mismo como para la iglesia, para que sea un cuerpo homogéneo, siempre para el reino, para la edificación del reino, para que el reino venga acá en la tierra. Y hay realmente varios dones. Algunos están mencionados en 1 Corintios 12, 4 a 11. Pero a ese listado me gustaría también añadir algunos que yo considero que también son dones espirituales que son mencionados en otros versos bíblicos que también la gente puede leer y buscar en la Biblia. Una tarea. Ahí dice sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. A mí me encantaría añadir sueños, visiones, dones proféticos, Donde servicio. don servicio también, o la liberación que tampoco está puesta acá también, que es un don. Discernimiento de espíritus. Sí, discernimiento sí ya está mencionado, pero son más o menos 11, 12 por ahí. Lenguas humanas y angelicales. Sí, son subdivisiones así mismo. De lenguas hay muchísimas, la interpretación también. Por eso el poder del Espíritu Santo no tiene límite. Incluso el don de la fe para mí abarca todo. Porque el don de la fe es todo. Es el Espíritu Santo mismo que cree, que tiene esa autoridad y que está utilizando tu recipiente como
recipiente o como herramienta de la justicia y de la verdad. Él mismo habla a través de tu boca. Y ahí es cuando esa autoridad de Dios mismo está dentro de vos. Y ya pude experimentar eso. Es sorprendente tener esa autoridad porque uno siente la autoridad de Dios misma. Y todos esos dones se tienen en el mismo momento. Es increíble. Ahí es donde muchísimos milagros pasan cuando miles y miles de personas se convierten o reciben el Espíritu Santo. Para ya yéndonos un poco más hacia el final, habíamos dicho que también el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, uno es la cosa del bautismo que nuevamente viene con la añadidura del fuego. Uno es que nosotros recibimos el Espíritu Santo como bautizados, que somos una criatura nueva, que tenemos, ahí se activan nuevamente dones. En lo general, una de las señales es el don de la lengua. En lo general, no en todos los casos, pero el poder, que es también menciona el bautismo del fuego, que es el poder del Espíritu Santo, puede pasar en el mismo momento o puede también pasar después. Sí. En la parte pentecostal, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos que pasó en el mismo momento, cuando las lenguas de fuego se pusieron encima de la gente que podían hablar en diferentes lenguas, tenían automáticamente todos los poderes del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo, pero en lo general, hoy en día, muy pocos reciben tanto el bautismo como del Espíritu Santo como el bautismo de fuego. En lo general, el fuego es más progresivo en muchos casos. Como digo, se activan de a poco siempre más los dones espirituales. Así mismo. Y tenemos que entender esto, que si bien es cierto, no siempre ocurre que a todos le ocurre en el mismo momento Sí. o de manera instantánea. A algunos le ocurren distintas etapas, a veces puede ser lapsos de tiempo muy grande, muy corto. La Biblia nos deja en claro que nosotros tenemos que buscar y pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ansioso de dar. Dice que Él reparte como Él quiere, pero dice que Él está poniendo a la disposición de todos. Y uno tiene que creer, uno tiene que buscar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él siempre va a respetar ese anhelo, esa intención, esa búsqueda que puede o no haber en nosotros. Porque Él siempre va a estar pendiente de lo que nosotros decidamos creer o no, o querer hacer o no. Porque Él está siempre allí a la puerta con la intención de entregar los dones, de dar todo lo que Él tiene a su disposición para entregar a la iglesia. Pero uno tiene que querer, uno tiene que anhelar. Por eso que muchas veces la gente se confunde y se frustra o a veces llega a dejar de creer y dice, no, pero esto no es para ahora o esto no es para mí. Pero la palabra nunca dice que siempre va a ser del mismo modo para todos. Cuando vemos hecho los apóstoles, vemos que muchas veces se dan de manera muy distinta. No siempre era de una manera calcada y exacta, sino que podía darse de muchas maneras. Y cuando leemos a Pablo, nos damos cuenta que realmente se puede dar de muchas maneras muy distintas. Sí, así mismo. Y tampoco se debe confundir la salvación con el bautismo del Espíritu Santo, son cosas distintas. Distintas, así mismo. La salvación es cuando uno acepta a Jesucristo como su único Sí. Salvador, Así y es. automáticamente se es sellado ahí con el Espíritu Santo para la vida eterna. Otro es el bautismo del Espíritu Santo, que es el empoderamiento Sí. en muchos casos, o la activación de ciertos dones espirituales, porque Él elige a quién dar qué, y pero es siempre, como hemos dicho, la decisión y la voluntad de uno mismo. Así mismo. Eh, Ahora, eh, seguramente mucha gente va a decir, se van a estar quitando de que es algo distinto, porque hay gente que cree que es lo mismo y niega el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, cuando miramos la Biblia en el Evangelio de Juan, la Biblia nos dice, cuando Jesús resucita, se le presenta a los 12 y Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y a ese mismo grupo Él le dice después, no se aparten de Jerusalén hasta que llegue el Pentecostés, hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos allí, en Hechos de los Apóstoles, que ocurre finalmente eso a ese mismo grupo que ya había recibido el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Allí vemos esa distinción, esa primera obra que ellos recibieron con el Espíritu Santo, eso es el nuevo nacimiento. sí. Y la obra posterior que recibieron con el Pentecostés, ese es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Sí, totalmente. Y también utiliza el Espíritu Santo, el poder también del Espíritu Santo, mejor dicho, que Él vive en nosotros como una fortaleza nuestra del Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, como Dios mencionado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí podemos ver que
antes de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro, por ejemplo, era muy fluctuante a veces o tuvo miedo y se apartó. Después de haber recibido el Espíritu Santo, tuvo una fortaleza superior de lo sobrenatural y ahí no se apartó. Era testigo, significa que se entregó vida y muerte a Jesucristo. Tuvo una otra convicción porque el Espíritu Santo mismo estaba ahí enseñando las cosas mismo. Le dio la fortaleza, la fuerza también suficiente y de conocer y seguir a Jesucristo. Así que para ser realmente un testigo de Jesucristo hay que anhelar el Espíritu Santo porque Él nos va a dar ese fundamento. Él nos va a poner más fijo sobre la roca y nos va a enseñar cómo entregarnos cada día más al Señor. Y como último punto me encantaría hablar un poco acerca del sello del Espíritu Santo porque mucha gente tampoco entiende a lo que se refiere con el sello. Me gustaría ahí leer 2 Timoteo 2:19. El dueño marcaba algo con un sello como prueba de posición. En Juan 6:27 dice, un sello indicaba que un documento o mensaje era genuino. Y en Daniel 6:17 o Apocalipsis 7:13, pues, un sello protegía contra Una marca. alteración, Sí. falsificación o interferencia. Un sello es como que te sellan para algo que después se va a abrir, que después va a cobrar vida. Estamos sellados con el Espíritu Santo ahora en la tierra, siendo apartados por Dios Sí. para que después en nuestra vida, cuando nosotros nos estamos yendo del mundo, tendremos la vida eterna. Por eso estamos sellados con el Espíritu Santo. Sí, es una marca visible. Era una marca visible en el pasado, en este tiempo es una marca espiritual, a lo que Pablo se refiere como arras. Sí, Quiero contar un testimonio justamente relacionado a eso para ir cerrando. sí. Hace años atrás justamente había ocurrido que un hermano acababa de aceptar a Cristo. ¿Y qué ocurrió? Esta persona tuvo que viajar al extranjero, no me acuerdo qué país exactamente, pero como estaba ahí en su primer amor, estaba recién convertido, quería estar congregándose en ese tiempo de viaje en alguna iglesia por la zona donde estaba residiendo. Y salió a la calle buscando un lugar. ¿Y qué ocurrió? Vio algo que le parecía una iglesia. Y cuando estamos en el primer amor, estamos siempre muy entusiasmados, muy alegres, muy risueños, ¿verdad? Y él entra al lugar y dice que el lugar no tenía sillas, estaban todos sentados en el suelo. Y había una cortina grande roja frente al escenario. Y él preguntaba cada rato en qué momento empezaba el culto. Y nadie le hablaba. Y él lo que notaba era que detrás de la cortina salía un hombre pelado que le miraba y le miraba mal. Después de estar así 30 minutos de que no pasaba nada, sale, dice una persona con una túnica naranja, se le acerca y le pide por favor que se retire. Y él pregunta, ¿qué pasó? Yo dije algo malo, le dice algo malo, le dice, yo solamente quería participar del culto, le dice. Y esa persona le dice, yo no sé qué cree usted que está haciendo acá, pero esta es una sesión espiritista. Y nuestro guía no puede empezar porque no pueden bajar los espíritus, porque desde que usted entró acá dice que una luz roja brillante le cubre y evita que los espíritus bajen. Así que yo le pedí por favor que se retire. Bueno, ¿qué fue lo que vio? Obviamente ese guía espiritual, él vio el sello del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo que estaba obstruyendo ese momento la sesión espiritista. Sí. El hombre acababa de nacer de nuevo, era muy reciente su conversión, pero la obra del Espíritu Santo Ya era estaba ahí. totalmente real y era tan fuerte Sí. que generó una incomodidad en un lugar del maligno. Sí. Ese es el sello del Espíritu Santo que nos estamos refiriendo. Es tan real que a veces nos olvidamos de lo real que es, Sí. porque estamos muy acostumbrados a hablar de esto y se nos pasa por alto. Sí. Pero es así tal cual, es totalmente real y es una marca que Dios nos pone que en el mundo espiritual es totalmente visible. Así mismo, y realmente es muy lindo también para concluir con esa temática. No hay que ignorar al Espíritu Santo, Sí, no hay que dejarle al lado, hay que saber y entender quién es el Espíritu Santo. Y yo también te, te quiero animar a que realmente le busques al Espíritu Santo, porque solamente a través del Espíritu Santo vos vas a entender la grandeza, la gloria y el ser de la Trinidad y de Dios y Jesús. Solamente a través del Espíritu Santo realmente vas a comprender las profundidades de los secretos que están en la Biblia. Y solamente con el Espíritu Santo vos vas a tener ese entendimiento, ese poder, esa autoridad dada por Cristo. Si vos buscas su presencia con oración, con intimidad, queriendo tener esa relación personal con el Señor, búscale al Espíritu Santo, pídale que también te va a dar esos dones espirituales, que te active también esos dones espirituales, los frutos también del Espíritu Santo para que te llene y para que abre tus ojos espirituales, tu oído de entendimiento y también tu corazón.
Yo realmente te quiero poner eso para hoy en esa tarea, buscarle. Ora una media hora, después 1 hora, después 2 horas al día. Es posible, nada es imposible para el Señor. Y buscarle más en la madrugada, porque ahí se revela más. Muchas bendiciones. Gracias por haberme acompañado y les deseo una hermosa y bendecida semana.